Bienvenidos al canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres. Hoy vamos a hablar de jurisprudencia para extraterrestres. No se le olvide suscribirse al canal y mandárselo a otras personas este video. Lo primero que vamos a decir es que en Colombia existe una figura institucional que se llama la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es una institución de la rama judicial del poder público, creada mediante la Constitución del 91 con el fin de guardar la integridad y la supremacía de la Carta Política. Esto está en el capítulo cuarto del título octavo de la Constitución Política. Se consagra la normativa relativa a la Corte Constitucional en los artículos 239 a 245. También el capítulo cuarto del título tercero de la Ley 270 de 1996, conocida como Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en sus artículos 43 y 49. Y el Acto Legislativo 02 del 2015, por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones, también hace parte de ello. Igualmente, el Acto Legislativo 01 del 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y se dictan otras disposiciones. El Decreto 2067 del 91, por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional. El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución, el Acuerdo 02 del 2015, que es el reglamento de la Corte unificado y actualizado, el Acuerdo 01 de 2017, que es el reglamento interno del Comité de Quejas y Reclamos. Según el artículo 239 de la Constitución Política, la Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley, y según el artículo 44 de la Ley 270 de 1996, que es la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte estaría integrada por 9 magistrados. Estos magistrados son elegidos por el Senado de la República de ternas enviadas por el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Estos candidatos no pueden ser reelegidos. El periodo de estos magistrados de la Corte Constitucional son periodos de 8 años. Individuales, permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. ¿Cuáles son los requisitos? Según el artículo 232, para ser magistrado, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Y en cuarto lugar, haber desempeñado durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para ser magistrado de estas corporaciones no se necesita pertenecer a la carrera judicial. Sin embargo, no pueden ser magistrados de la Corte Constitucional quienes el año anterior hayan sido ministros del despacho, magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. ¿Qué le corresponde a esta Corte? Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre las leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, y estos últimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Y quinto, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150 del numeral 10 y 341 de la Constitución por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.
Otra serie de funciones serían decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución, las de los congresistas, decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución, los de los estados de excepción, decidir efectivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias tanto por su contenido material como por vías de procedimiento en su formación. Revisar en la forma en que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Y décimo, importante, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. También dirime los conflictos de competencia que ocurren entre las distintas jurisdicciones. Ahora, en este video de jurisprudencia para extraterrestres debemos decir que los autores han clasificado las sentencias emitidas por la Corte Constitucional de varias maneras. Una es según los asuntos que resuelven. Entonces, hay sentencias de constitucionalidad en las que se analiza si una o varias normas son contrarios o no a las disposiciones contenidas en la Constitución. En este caso se declara la norma vigente o inexequible. Hay otras que son de tutela, en las cuales la Corte actúa ya como tribunal de revisión de las sentencias de tutela proferidas por un juez, la revisión facultativa en concordancia con la importancia jurídica del asunto. Y hay otras que son de unificación, son las que profiere por la trascendencia económica social o por la necesidad de unificar y sentar jurisprudencia. Esta es entonces la jurisprudencia para extraterrestres, las cuestiones básicas pues, que deben saberse. ¿Cuál es la legislación? ¿Cuáles son las funciones? ¿Y qué tipo de sentencias hay? Entonces, según el asunto, son de constitucionalidad, de tutela, de unificación. Según el sentido de la decisión, son desestimatorias o estimatorias. Según la forma en la que afecten los textos legales, se clasifican en interpretativas desestimativas, interpretativas estimatorias, integradoras o aditivas, sustitutivas o apelativas o exhortativas. Según los efectos de la decisión en el tiempo, se puede llamar retroactivas o ex nunc, o los que tienen efectos a futuro o ex nunc, o de inconstitucional diferida o constitucionalidad temporal. Según las consideraciones de la Corte, también pueden ser fundadoras de línea, creadoras de hito, confirmadores de principio o lo que llaman estilo pop o popular. Según los efectos en las personas, pueden ser interpartes, erga omnes o interpares. Según los modelos, las jurisprudencias, las decisiones pueden ser de control concreto de constitucionalidad, declarativas de inconstitucionalidad, pueden ser de inconstitucionalidad por omisión, pueden ser atípicas o pueden ser proteccionistas. En la Corte colombiana pues hablamos de las sentencias de unificación jurisprudencial, las sentencias sobre el mínimo vital y también hablamos de los principios que deben regir esas sentencias. Esos principios son los principios de congruencia, de motivación, de colegialidad, de eficacia y también de conservación de la norma. El control constitucional en Colombia puede ser diferentes vías. Puede ser por vía de excepción, por vía de acción, puede ser previo o puede ser posterior. Hablamos entonces en Colombia de la acción pública de inconstitucionalidad o inexequibilidad y también hablamos de la acción pública de nulidad y de la acción de tutelas. Cuando hablemos de justicia y cuando hablamos de control desde el punto de vista de la jurisprudencia, hay un buen número de autores, a mí particularmente me gustan Clavijo, Rey y Olano García,
y por supuesto las sentencias del profesor Uprimi. En próximo video veremos entonces en qué consisten cada una de estas clasificaciones y de estos principios. No se pierda el canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres, y cómo viajar por 140 países sin salir de casa. Póngale clic al video, póngalo preferencial y envíeselo a otras personas. En el próximo video entonces hablaremos con más detalle de estas cuestiones. Hemos visto la legislación, hemos visto los principios y también entenderemos más en detalle cada una de estas cuestiones. No se pierda el próximo video.